Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las fechas para presentar los estados financieros de 2020 ante la Superintendencia de Sociedades? ¿Cuáles son las empresas que deben hacer este reporte? Bueno, respecto a esta pregunta, yo voy a empezar a resolver primero cuáles son las empresas que deben hacer el reporte y luego hablamos de los plazos. Respecto el tema de las empresas o de las entidades empresariales obligadas a reportar la información a la Superintendencia de Sociedades conforme a la circular 2020-01 6307-66 de 2020 son las siguientes. La primera que debemos tener en cuenta son las entidades controladas y vigiladas, como usted lo ve allí en pantalla, de acuerdo con los artículos 84 y 85 de la Ley 223 y también con el artículo 289 del Código de Comercio. Esas, pues por definición, tienen que o están obligadas a enviar esta información. Pero también tenemos allí a todas las entidades que les sea requerido, aunque solo sean inspeccionadas, según el artículo 83 de la Ley 222 del 95, o incluso si son del grupo 3, hay entidades del grupo 3 que sí hay que reportarle a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, la Superintendencia tomó una muestra de 30.000 entidades que son las que están registradas en la Cámara de Comercio a el 30 de noviembre del año 2020. Entonces, siempre para nosotros es importante que cada uno verifique en la página de la Superintendencia de Sociedades para evitar la sanción por no reportar esta información que se gradúa entre 4 y 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Y esa sanción, recuerde que aplica también por no enviar los documentos adicionales, ¿sí? O por enviar la información con errores. Entonces siempre recomendamos que usted entre ya a la página, que usted imprima el pantallazo, porque hemos tenido casos donde hay empresas que incluso la página les decía que no estaban obligados, pero después resultaron haciéndole el requerimiento de parte de las supersociedades. Entonces yo voy a hacer un ejemplo acá, voy a hacer un ejemplo por acá donde voy a ver, voy a abrir por aquí el internet, voy a hacer esta la circular, voy a entrar aquí a www.supersociedades y voy a hacer un ejemplo de cómo usted tendría que hacer el reporte, ¿sí? Entonces voy a ver, creo que ahí se está viendo la pantalla de las super sociedades. De esta manera voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir por si algo, un momento por favor, porque a veces no, estas no muestran toda la pantalla. Entonces aquí ustedes están viendo la pantalla de la Superintendencia de Sociedades, ustedes bajan por acá, por aquí hay un icono, una partecita como en la mitad de la página donde dice consulte si usted es una sociedad requerida. Y aquí es muy importante que usted digite el NIT sin puntos y sin el dígito de verificación. Porque mire, por ejemplo, a mí me pasó, esto es un caso real, mire, esto es un caso real con un número de NIT, voy a poner aquí un poquito más grande para fines del video. Yo le doy a consultar y me dice que esta entidad no está requerida, pero resulta que es que yo aquí le había puesto el dígito de verificación. Si yo me devuelvo y le digo, no, mire, quitémosle el dígito de verificación y le doy clic, consultar, me dice que sí. Esta es una entidad, por ejemplo, que es Brigar Urrutia, que es una entidad donde yo soy personalmente el revisor fiscal designado. Es una firma de abogados muy importante dentro del país. Y mire, aquí me dice, está vigilada. Y aquí me da todos los datos y me dice cuáles son los informes que me están requiriendo. Entonces, si yo cometo el error de poner el dígito de verificación perdón, de poner el NIC con el dígito de verificación, por ejemplo, entonces me va a decir que no estoy requerido y luego me van a llegar las sanciones. Aquí lo que yo le recomiendo es de imprimir pantalla, imprima el pantallazo, déjelo ahí guardado con la fecha para que le quede a usted como un papel de trabajo y pueda entonces estar podamos estar seguros de que pues no vamos a tener luego un requerimiento y una posible o una, pues por lo menos una potencial sanción de parte de la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Voy a compartir por aquí nuevamente mi pantalla. Aquí a veces toca dejar de compartir y volver a compartir por la cuestión pues que les decía. Y voy a mostrarles acá entonces dónde íbamos en cuanto a los que son responsables
de enviar o quiénes son los obligados a enviar esta información, ¿sí? Aquí le estoy diciendo, mire, puede también usted estar obligado y no aparecer en esa base de datos. Ya han pasado casos como ese. Entonces, ¿por qué? Porque recuerde que todas las entidades están obligadas a informar a la Superintendencia de Sociedades si pasaron a ser vigiladas al cierre del año 2020. ¿Y cuándo yo paso a ser vigilado? Cuando yo en ese cierre del año 2020 tuvo ingresos o activos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el artículo 2.2.2.1.1.1 del DUR 1074 del año 2015. Esos son, ahí está el valor en pantalla, ahí se los dejé, 26.334.090.000, y mucho cuidado con un punto clave allí. Y es que ese tope incluye las estimaciones NIF por avalúos de propiedad, planta y equipo, que son opcionales según la NIC 16 párrafo 29 y la NIPIME 17.15. Entonces, muchas veces que una persona se pone a valorar por ahí es que propiedades de inversión, pues no, se pone a valorar propiedades, planta y equipo, innecesariamente, y sobre todo cuando se ponen a valorar hasta mesas y sillas viejas, que es innecesario. Yo por ahí escribí un artículo que se llama terrorismo contable con los bienes muebles versión 2, porque hay gente que se pone a valorar de verdad hasta las papeleras de baño, sillas, computadores viejos, cosa que es innecesaria, porque la NIF sí permite activos totalmente depreciados. Eso lo dice la NIF 16 en el párrafo 79b. Bueno, que usted valore un edificio, pero es que a veces incluso lo sobrevaloran. Entonces quedan obligados a reportar información, mejor dicho, quedan vigilados por la Superintendencia de Sociedades, pero ese no es el problema es que a veces no le avisan a la Superintendencia de Sociedades. Y recuerde que el plazo para usted reportarle esto a las supersociedades, usted tiene que mandarle una cartica a las supersociedades en un plazo de un mes calendario desde que se aprueben los estados financieros y máximo hasta el 30 de abril del año 2021, ¿sí? Si usted, bueno, hasta el 31 hasta el 30 de abril del 2021 sería el plazo, pues como digo yo, si no se aplazan nuevamente las asambleas como sucedió en el año anterior, en el año 2020, si no se aplazan pues las asambleas o juntas de socios. Pero a partir de que usted apruebe esos estados financieros, tiene un mes para que usted le mande una cartica a la superintendencia. Usted le envía una cartica diciéndole, mire, señora superintendencia, yo superé, inclúyeme en la base de datos porque yo superé esos 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Entonces tampoco nos confiemos en que la búsqueda allí en la página de la super me diga que no estoy cuando tengo, por ejemplo, estos topes. Porque si usted no lo informa, pues luego lo va a requerir la superintendencia y pues va a tener, como les digo, esa sanción hasta de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que son 175.560.600 pesos. Bueno, los terceros obligados que usted ve allí en pantalla son las entidades en proceso de negociación, trámite o ejecución de un acuerdo de reestructuración de la Ley 550 del 99 o de lo que se llama reorganización empresarial de la Ley 1116 y de las normas que han salido además especiales sobre esta materia durante el año 2020. Esta obligación, recuerde, esta obligación de hacer este reporte de cierre no sustituye ni excluye tampoco la obligación de reportar la información financiera periódica que tienen este tipo de entidades. Eso lo aclara la circular. Y el cuarto obligado son los vigilados por otras superintendencias, pero que son requeridos por las transacciones que ellos tienen con otras entidades. Por ejemplo, una entidad que está vigilada por la Superintendencia de Salud, ¿puede ser requerida para que reporte a la Superintendencia de Sociedades? Claro que sí. Ahora, esa entidad puede enviar un correo a la Superintendencia de Sociedades y decir, mire, exclúyame ahí al correo de webmaster@supersociedades.go.co y decir, exclúyame por favor, porque es que yo, aparte que estoy vigilado por otra superintendencia, estoy en proceso de liquidación voluntaria o no cumplo la hipótesis de negocio en marcha al 31 de diciembre del año 2020. Ahí hay una resolución en la fecha, 31 de diciembre del año 2020. Pero eso no le garantiza que la Superintendencia de Sociedades le diga, bueno, entonces no me reporte, no, porque son requerimientos especiales para los análisis que tiene que hacer la superintendencia. Ustedes saben que las superintendencias son delegados de las funciones del presidente de la República en cuanto a control, vigilancia e inspección de la economía. Entonces, pues, digamos, esos son básicamente los obligados a quien nos hizo esta pregunta y esto es de acuerdo, pues, a la circular. En cuanto a los plazos, que es la segunda parte
de la pregunta, es que la pregunta estaba un poquito larguita. Aquí vamos a mirar aquí los plazos y para ello les quiero decir un pequeño tip y es que la sanción que va desde 4 hasta 200 salarios mínimos es por no enviar la información completa, por enviarla con errores o por incumplir los siguientes 3 plazos. Entonces, hablemos de los plazos. El primer plazo, pues, es el del envío de los estados financieros de 2020 en miles. Ahí está. Ojo, hay gente que la sancionan simplemente porque es que no lo envió en miles. Entonces ahí está la tabla 1 con sus, digamos, ahí dice los 2 últimos dígitos del NIE. Usted se ubicaría ahí en esa tabla y usted mirará, mire, me toca en tal fecha. Y recuerde que esas fechas son improrrogables. Entonces usted no puede pasarse esas fechas porque ya tendría derecho a la sanción de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y le voy a dar unos tips ahí rápidos respecto a ese primer plazo. Y es que los archivos deben de estar en lenguaje XBRL que emiten los sistemas como SAP o Oracle. De una vez le saca el archivo en XBRL, ¿sí? Cuando están así parametrizados, ¿sí? O usted debe generar ese archivo XBRL en el XBRL Express, que es un software que entrega a las super sociedades con la licencia gratuita asignada a todos los que hayan sido requeridos. Ahora, recuerde que no solamente debe ser validado en el XBRL Express, sino también radicado en la plataforma del CIRFIN. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ah, no, es que ya me validó en el XBRL y se les olvida radicarlo. En serio que hay gente que la han sancionado por eso. Eso lo hemos visto en nuestra experiencia, pues acá en la empresa, aquí en Global Contable y también en preguntas que nos hacen por actualices, ¿sí? Ese es el primer plazo entonces. El siguiente plazo es un plazo especial, el plazo 1.2, yo lo llamé así. Dice así, es un plazo máximo de 2 días hábiles desde la fecha de la tabla 1 para enviar estos documentos adicionales. ¿Y cuáles son los documentos adicionales que usted tiene que enviar? Bueno, los que ya normalmente se envían a la superintendencia, que son las revelaciones, el informe de gestión de los administradores, la certificación del representante legal, ¿sí? Y del contador y o revisor fiscal y el dictamen del revisor fiscal si estuviera, pues, si estuviera obligado. Además del informe especial, recuerden del informe especial que está, eso es el artículo 29 de la ley 222 de 1995, que pide un informe especial para los estados financieros combinados y consolidados cuando el que reporta es un grupo empresarial o una matriz, por ejemplo, que tenga pues sus subsidiarias. Y hay un tema nuevo, mucho cuidado con este tema nuevo, ahí le puse en la pantalla un circulito rojo para que se vea, dice nuevo. Este es un plazo 1.3 que es que a más tardar el 18 de mayo del 2021 las entidades tienen que enviar el acta del máximo órgano social en la que se consideraron y se aprobaron los estados financieros de cada año. Esto desde los estados financieros de 2020 que se presentan en el año 2021. Eso no lo habíamos presentado nunca en los reportes que hacíamos a la Superintendencia de Sociedades en periodos anteriores. Es solamente a partir del año 2020, pues del cierre de 2020 que se reporta en el 2021. Lo que dice la circular es que hacia adelante se seguirá llevando habrá que reportar esta acta. Antes no es reportada, apúntelo por ahí porque es algo nuevo. ¿Y cómo se reporta? Dice la circular que usted debe usar el número de radicado que le suministre el sistema cuando envíe el archivo con extensión XBRL del que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Hay otro plazo, el plazo 3, yo lo llamé ahí plazo 3. El plazo 3 son las fechas para enviar el informe 42, que es una encuesta de prácticas empresariales. Recuerde que esa encuesta usted la tiene que desarrollar, pues diligenciar allí en el store, en la página web de la Super, que es el Store User versión 2.2, creo que es la que va. Y ahí están pues los dígitos, ahí en pantalla le estoy mostrando cuáles son los 2 dígitos de las fechas, de acuerdo con sus 2 dígitos de del NID, los 2 últimos dígitos, sin incluir el dígito de verificación. Y ahí también le dejo unos tips, así rápidos. Uno, que solamente este informe 42 solamente aplica a empresas vigiladas, no a las inspeccionadas. Entonces, de nuevo, consulte su situación en la página de la Super. Yo ahorita que les estaba ahí mostrando, en el ejemplo que les estaba diciendo, ustedes se pueden dar cuenta aquí, miremoslo aquí nuevamente, voy a mirarlo acá. Aquí a mí cuando yo consulto me dice, mire, usted está bajo vigilancia, o usted es un inspeccionado, o usted es un controlado. Entonces, eso me sirve a mí saber, pues, precisamente para mirar si me toca o no me toca hacer el informe 42, que es el informe o la encuesta de prácticas empresariales en el Storm User 2.2. Otro tip importante,
es que este informe de prácticas empresariales no requiere el envío de documentos adicionales, porque recuerden el plazo 1.2 era unos documentos adicionales que hay que enviar en PDF. Esos documentos en PDF se suben allí en el SIFIN, ¿no? En el sistema pues, de reportes de información financiera de las supersociedades. El plazo 3, que también está aquí en la diapositiva, también es un tema nuevo. Mire acá este informe 3, dice el plazo 3 es el informe 52 de transparencia y ética empresarial. También me entregan los 2 últimos dígitos del NID y unas fechas para que yo durante el año 2021, por allá hasta el viernes 11 de junio, envíe estos informes. Allí en el tip que les dejo en pantalla es que aplica solamente a sociedades vigiladas, no a las inspeccionadas, pero que hayan realizado, oiga esto, cualquier negocio o transacción internacional de cualquier naturaleza, directamente o a través de intermediarios, contratistas o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado iguales o superiores, individualmente o en su conjunto, a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y, mírela ahí, se la subrayé, que tengan ingresos o activos totales superior a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces yo tengo que ir a hacer ese cálculo para mi empresa. Usted como contador, como revisor fiscal, tiene unas responsabilidades asociadas a esto. Obviamente que la responsabilidad es del representante legal, pero esto quiere calcular todos estos topes, porque hay gente que se le pasa, de pronto sí hizo unas transacciones internacionales, supera ese tope, no reporta el informe 52 y se gana una sanción allí. El plazo 4 es el informe 50, ahí está en pantalla, informe 50 sobre prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, LAF. Ahí están también las fechas, o sea, pues ahí, no, ahí están, simplemente usted le da pantallazo y ahí se ahorra gran parte de la lectura de la resolución, que bien larga que sí es. Entonces usted dice, bueno, yo ya sé que tengo que reportar el informe 50. Y el tip ahí es que el inspector de cumplimiento o coordinador de SARLAF en las entidades que tienen que hacer este reporte no puede ser el contador, y se recomienda por la Supersalud que tampoco sea el revisor fiscal. Y hablo de la Supersalud porque lleva más de 3 años solicitando este informe. Quizás los vigilados por la Supersalud tienen mucha más experiencia en este tema de este informe. Y la recomendación es hacer uso del curso gratuito que tiene la UIAF ahí en línea sobre este tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por aquí, por Actualícese, hemos venido, por ahí yo le había comentado al doctor Germán Torres, a ver si traemos de pronto al doctor Luis Fernando García, que es la persona, tal vez el contador que más, es el pionero y tal vez el que más conoce este tema de lavado de activos en el país, porque es pionero de este tema de investigación de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hay un documental que sacó Señal Colombia sobre el doctor, sobre este personaje que sabe o que no sé tanto de esto. También contarles allí que los plazos 2, 3 y 4, que les acabo de mencionar, se pueden cumplir desde el 1 de marzo de 2021 en el aplicativo Store, dice la circular. Entonces esto es muy bueno porque nos va a ayudar a que lo hagamos antes incluso, porque es desde el 1 de marzo. Entonces, uno puede incluso llegar a cometer un error en ese informe y luego decir, ¿sabe qué? Lo voy a corregir. Ah, bueno, pero es que es mi criterio, no porque lo diga exactamente la circular, pero es mi criterio. Si usted cometió un error, usted podría decir, oiga, no tengo derecho a una sanción porque es que yo lo corregí antes de las fechas que eran improrrogables, ¿sí? Entonces, esa es como la respuesta a la pregunta de nuestro usuario en cuanto a quiénes son los responsables de enviar estos informes y cuáles son entonces los plazos. ¿Sí? Ahí están entonces las diapositivas. Recuerden que las diapositivas quedan ahí pues en línea. Aquí debajo del video, en la parte inferior, yo les dejo el enlace. Bueno, eso es todo lo que les quería contar en relación con esta pregunta. Muchas gracias a nuestro usuario.